Muy buenas noches. Hoy estaremos hablando acerca del tercer atributo de Dios. Dios es eterno. Y la verdad es que el hombre tiene una tendencia a pensar en una perspectiva puramente temporal, inmediata. Todo, ¿no? Lo que para él no da resultado lo desecha. Está siempre trazándose metas, pero metas muy temporales, muy a corto plazo. Por allí se dice, ¿no?, que existen tres tipos de metas. Yo diría que cuatro tipos de metas. Meta a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo y una meta a eterno plazo. Las tres primeras, por supuesto, aunque sea a largo plazo, son metas temporales. Necesitamos vivir con metas a eterno plazo, que va más allá, ¿verdad?, de lo temporal. Dios es eterno. El hombre siempre le va a costar dificultad creer y aceptar que hay una eternidad. Y creo que eso sucede porque él tiene algunos referentes, tenemos algunos referentes en nuestra mente. Es más, la muerte se ha convertido en un referente también, en algo que nos limita, ¿cierto? Y cuando alguien muere, lo que escuchamos casi siempre es que los demás dicen, llegó a su fin, ¿no? Se acabó su vida. Y esta es la concepción que tenemos nosotros acerca de lo eterno. Por eso se tiende a vivir el momento, el ya, el ahora. Ustedes nos han dado cuenta que aún todos los electrodomésticos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, tiende a tener una vida útil menor. Todo lo express, lo inmediato, ¿verdad? Lo rápido, a veces es un poquito más costoso porque tiene mayor consumo, hay mayor competencia en eso. Entonces, no pensar en la eternidad en estos momentos es sacar a Dios de nuestra vida, porque Él es quien nos revela una vida más allá de estos tantitos años que vivimos aquí en la tierra. Él es quien nos está llamando a una vida eterna. Si Dios es eterno, también quiere que nosotros participemos de su eternidad. Vamos a tratar de responder a 5 preguntas. Si Él es eterno, entonces, ¿cómo estás tomando tú tus decisiones? ¿Con qué enfoque vives o con qué enfoque vivimos? ¿Cuáles son las características de este enfoque, ¿no?, en lo eterno? ¿Cuál es la calidad de esta vida eterna? ¿Y dónde vivirás tú la eternidad? Si este atributo de Dios, que Él es eterno, debería ayudarnos a vivir para Él, no para el momento, no para lo temporal. Entonces veamos algunas razones que justifican nuestro enfoque en lo eterno. Primera razón, Dios es eterno. Y eso lo vemos en Primera de Timoteo 6, del 15 al 16. Ustedes pueden buscarlo allí en sus Biblias. Dice así: en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor, que a Él sea todo el poder para siempre. Amén. Eso dice Pablo. Tenemos un Dios eterno. El Señor es el Rey de los siglos. Pasarán los años, las generaciones, los eventos, y Él seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Yo les pregunto, ¿quién con estas características no merece ser reconocido como un ser supremo, como un ser eterno, como un ser digno de gloria?
honor y adoración a su creación. A nosotros nos toca, mientras vivamos en este mundo, darle honor y gloria. Saben que eso lo hacían muy bien aquellos que conocían a este Dios, conocían este atributo eterno en él. Los salmos están llenos de alabanza, de honra, de adoración a este Dios eterno. Miren el Salmo 92 dice, tú ya eres Dios aún antes que las montañas se formaran y que crearas la tierra y el mundo. Tú eres y siempre serás Dios. Dios es siempre Dios y será siempre Dios. Es una exaltación a su eternidad. Es un reconocimiento de que Dios es eterno. El Salmo 106:1 dice, aleluya, dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. No es que hoy es y mañana no es. No es que dentro de un poquito va a ser su misericordia. Es para siempre su misericordia, porque Dios es eterno. El Dios eterno se revela y Él también da a conocer su nombre. En Éxodo 3:14, Moisés recibe una revelación de parte de Dios. Y la zarza empieza a consumirse, ¿verdad? Y en ese momento Dios se le revela y lo llama a que él haga algo que nunca ha hecho. Le hace un llamado, ¿verdad? Y en ese llamado Moisés se siente confundido y empieza a preguntarle, pero Dios, ¿cómo? ¿Cómo voy a decirle a ellos? Me mandas a Egipto, pero ¿cómo les voy a decir? ¿Quién me envía? Y miren, en el versículo 14 dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En el 15, además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El nombre con que se revela Dios, yo soy el que soy, te ha enviado. Yo soy ayer, pero también soy hoy, pero también soy mañana. Yo tengo una eternidad, ¿no? Y sigue diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy. Y hay una cita en el Nuevo Testamento donde Jesús hace referencia a Éxodos 3:14. Dice en Mateo 22:32, Jesús dice, estaban hablando precisamente de la resurrección de los muertos. Se les olvida cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es un Dios de vivos, porque si Él es eterno, aquellos que lo siguen, aquellos que creen en Él, aquellos que confían, también van a tener una eternidad con Él. Me encanta cuando dice eso, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, este Dios eterno también nos invita a vivir por la eternidad con Él. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 22:19. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, dice, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La verdad es que si no vivimos para Dios, Él quitará nuestros nombres del libro de la vida. Hay un libro que habla de la vida eterna. Hay una ciudad eterna en los cielos. Y cuando dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
a lo que se refiere es que si alguno la quita es porque no confía, es porque no quiere depender, es porque no quiere considerarla, ¿verdad? Y sí hay un libro del Señor, su Biblia, su palabra nos habla de esa vida eterna, nos habla de Él como un Dios eterno, nos habla de donde Él mora por la eternidad. El Dios eterno nos está diciendo que habita en una ciudad eterna. En otras palabras, Dios es Dios eterno de seres eternos. Seres que por supuesto han creído en Él. En Apocalipsis 20:15 dice la palabra que allí están los nombres, está en la lista de los nombres de aquellos que han creído en Jesús, han creído en su palabra, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Qué hermoso, ¿verdad? Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Realmente, no pensar en la eternidad no nos excusa de tener un destino. Y eso es lo que está hablando Apocalipsis. Ahora, la naturaleza del Dios de la Biblia nos dice que con Él tenemos un destino seguro y es el mejor destino. Es el hoy y el ahora que nos debe llevar a pensar dónde vivir por la eternidad. La Biblia nos dice que hay un destino diferente al del Dios bueno y misericordioso. Dice que será lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Es un lugar de tormento también. No pensar en la vida eterna, no pensar en la eternidad, nos hace vivir tiempos muy tormentosos después de la muerte. Hablar de ese lugar, ¿verdad? Hablar de ese lugar de tormento, donde dice que es lanzado al lago de fuego. Es un lugar diferente al que Dios nos quiere dar a nosotros. A veces no queremos hablar de este lugar porque es la mentira del diablo para nosotros, ¿verdad? Es ocultar que este lugar existe. Nosotros, tú y yo, tenemos existencia eterna. Tenemos un comienzo, ¿verdad? Un inicio en nuestra vida. Dios no tiene un inicio. Cuando hablamos de que Él es eterno, Él no tiene principio y Él no tiene fin. Nosotros sí tenemos principio, pero tenemos una existencia eterna después de la muerte. Pero con Dios tenemos vida eterna. Sin Dios, sin lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tenemos vida en condenación, en este lago de fuego. Eso es importante saberlo, porque cuando Dios nos crea, ¿verdad? Y eso está en Génesis, cuando Él nos crea con ese sentido de eternidad en el corazón, porque Él es eterno, ¿cierto? Por eso es su preocupación por nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros después de la muerte? Porque Él es un Dios eterno y Él quiere que nosotros estemos con Él en la eternidad. Pero bueno, ¿por qué es el hoy y el ahora que nos debe llevar a pensar en dónde vamos a vivir por la eternidad? Porque hay dos sitios, ya miramos. Un sitio donde está Dios, son los cielos, ¿verdad? Y un sitio donde Él no va a estar. Bueno, Santiago 4:14 nos dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Una vez más, la palabra de Dios nos invita, ¿verdad?, a aceptar la invitación de nuestro Dios eterno, a pensar en una eternidad.
Y nos dice, ¿cómo saben ustedes qué será del día de mañana? Nuestros tiempos aquí en la tierra es como la neblina, que hoy está y mañana no. No podemos negar que desde el 2020 la muerte ha aparecido con tanta celeridad y sin discriminación de raza, sin discriminación de posición social, económica, ¿verdad? Hemos visto cómo seres queridos, como amigos, han partido, no están hoy con nosotros. ¿Qué sucederá mañana? Ni usted ni yo lo sabemos. Eso solo lo sabe Dios. ¿Qué sucederá mañana? Como seres limitados, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si no sabemos qué sucederá mañana, pero Dios sí lo sabe porque Él es eterno. Bueno, hacer un alto en nuestra vida hoy y asegurar la vida eterna. La invitación que ese Dios eterno nos hace, participar de su eternidad. Ahora, es necesario, ¿no?, en este punto que consideres el amor del Padre y consideres el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dios sabía que el hombre estaría perdido por la eternidad. Yo me imagino la conversación de Dios con Jesús, diciéndole, ¿qué vamos a hacer? El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y si muere sin mí, estará en un lugar donde yo no esté. Y será un lugar donde no va a estar mi amor. Va a tener ausencia de mi presencia y de mi amor. Dios sabía que el hombre estaría perdido por la eternidad. De allí que ejecutó un plan de rescate para él. Su Hijo Jesucristo, quien siendo Dios eterno, se hizo hombre para buscar lo que se había perdido. Dios en la persona de Jesús vino a buscar ciudadanos para su reino, solo que la condición de pecador, ¿verdad?, le impedía entrar a su reino. Nunca hubiésemos podido lograr por ninguno de nuestros esfuerzos jamás presentarnos delante del Dios Santo. El costo de nuestros pecados fue sobre Jesús en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesús en la cruz es el pasaporte para vivir por la eternidad con Él y con el Dios eterno, nuestro Padre. La fe en ese acto de Jesús en la cruz es la mano del que decide aceptar por la eternidad una vida con nuestro Dios eterno. Dios nos llama definitivamente a que podamos acercarnos, ¿verdad? A que podamos creerle. Y mire, ese Jesús, el mismo Jesús, es el que habla en Apocalipsis 1:8 y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo eterno también, que vino a encontrarse y a caminar en este tiempo, ¿verdad? El eterno caminando en este tiempo limitado para salvarnos también. Y bueno, la eternidad de Dios nadie puede superarla. Él es el creador de todo lo creado, lo que pueda estar visible e invisible. ¿Quién puede superarlo a Él en tiempo? Para el hombre tal vez pueda decir, es que Adán y Eva fue el inicio. Pero ¿quién creó a Adán y a Eva? Fue Dios. Dice que antes de que el tiempo se diera, ya Él era. Usted sabía que el tiempo se dio en Génesis, cuando hablaba de las lumbreras, del sol y la luna. Dice, para que existan estaciones
y para que exista el día y la noche, el tiempo fue creado por nuestro Dios. Y alguien decía algo que me encantó. Él estaba en un auditorio y decía, es que si pudiéramos llenar toda esta parte del auditorio con papel blanco y luego colocáramos un punto en la mitad de toda este espacio blanco, ¿verdad? Que es la eternidad de Dios. Un punto en el centro de toda esta extensión del papel blanco y vamos a hacer una rayita de 1 milímetro. Ese milímetro es el tiempo delante de Dios. El tiempo nuestro es muy corto. Somos como neblina, ¿verdad? Y Dios hoy nos está hablando que uno de sus atributos es su eternidad. Imagínense, si estamos aquí, yo estoy en mi cuarto amplio, lleno de papel blanco y tengo solo un puntico y 1 milímetro. ¿Saben? En términos de centímetro, 1 milímetro es 0,010. Vea 1 centímetro. Bueno, es la décima parte de ese centímetro, 0,10 centímetros. Yo diría que nada sería el tiempo. Imagínense que Jesús, en una conversación también en el Antiguo Testamento, les dice, mire, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy, les dijo Jesús. Él es eterno, existía antes, si usted puede pensar, ¿no? En un pasado bastante remoto, Él estaba mucho antes. Aún antes de la creación del mundo ya Él era. La eternidad de Jesús, la eternidad de Dios. Pero bueno, si realmente consideramos lo que dice la palabra, que Dios es eterno, ese atributo de Dios debe ayudarnos también a responder de acuerdo a su eternidad. ¿Cómo son nuestras decisiones? Cuando tomamos decisiones, ¿solo pensamos en lo temporal, en lo inmediato? ¿O usted está pensando en la eternidad con Dios? Me gusta porque Jesús dijo en el Antiguo Testamento, es que la vida eterna, es que me conozcan a mí y conozcan al que me ha enviado. Aquí podemos iniciar la vida eterna conociendo a Jesús. Que tus metas, tus decisiones no estén solo en lo temporal, que lo temporal esté inmerso en lo eterno. Tenemos a un Dios eterno, tenemos a un Jesús que quiere relacionarse con nosotros. Y Él dice que allí es cuando empieza la vida eterna. La eternidad empieza conociendo a Jesús, recibiendo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, naciendo de nuevo, ¿verdad? Contemplando y estando en su reino. Tenemos a un Dios eterno. Entonces se hace necesario que usted y yo tengamos acciones acordes a la eternidad. Y eso lo vemos en Romanos 2:7. Dice, dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Seguimos haciendo el bien, seguimos agradando a Dios, seguimos tomando decisiones de acuerdo a la eternidad, de acuerdo a ese Dios eterno que tenemos. Seguimos obedeciéndole, agradándole. Pero yo quiero decirle que aunque hagamos esto, que aunque estemos buscando, ¿verdad? Teniendo en cuenta esta eternidad, tenemos que reconocer que lo que somos actualmente no alcanza para la eternidad. Y eso lo vemos en 1 Corintios 15 del 52 al 54. Dice en la Nueva Traducción Viviente, me encanta, escuche lo que dice, sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta,
Los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Y eso solo lo puede hacer Dios, que es eterno. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos, dice, mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Necesitamos reconocer que nuestra vida no acaba, no se termina en ningún momento cuando morimos. Cuando entendemos que hay una eternidad, entonces podemos decir, como dice la Escritura, la muerte es devorada en victoria. Hay una eternidad, hay un Dios eterno que quiere que vivamos con la perspectiva, el enfoque de Él en esta vida. Un sentimiento, un enfoque en nuestro corazón hacia la eternidad. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo en lo que nos comprometamos, todo lo que decidamos, es sabiendo que hay una eternidad que nos espera, ¿verdad? Pero esa eternidad inicia aquí, como ya hablamos, conociendo a Jesús y al Padre. Entonces Dios es el único inmortal y el único que da la inmortalidad, y Él lo va a hacer, y Él lo hace. Pero bueno, ¿qué calidad tiene esta vida eterna? Para responder esta pregunta tenemos que pensar en aquel que nos invita a pasar la eternidad con Él, Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno. Este Dios eterno es un Dios que nos ama. Imagínense, Él no cambia. Él no cambia, Él es el mismo hoy y por los siglos. Si nosotros siendo malos, Él nos ama y permitió que Jesús muriera por nosotros, ahora cuánto más no nos dará si somos sus hijos ya, si estamos en su reino, en la eternidad con Él. Cuánto más se complacerá nuestro Padre Celestial tenernos en su morada, ¿no? Como sus hijos. Entonces, por muy grande que sean las pruebas que pasemos aquí, su mano nos sostiene. Vamos a estar con Dios. Allá no vamos a tener sorpresa. Si Él ha derramado su gracia aquí, también lo hará allá. Si Él es amoroso, también lo hará allá. Si Él ha tocado nuestro corazón para hacernos conscientes de nuestra debilidad, allá todo este cuerpo, toda esta naturaleza pecaminosa, ya no la tendremos. ¿Qué calidad de vida vamos a tener en los cielos, en la eternidad? Jesús es el único que da vida eterna y Él quiere que la tengamos. Estar con el Padre Celestial es lo más valioso para el ser humano. Pero no solo aquí en esta tierra, vamos a estar con nuestro Padre Celestial en la eternidad. Y bueno, Jesús dice que Él fue a preparar morada para nosotros. Qué calidad de vida eterna, ¿verdad? La Biblia dice que lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios ha preparado. Pero no solo aquí en esta vida, sino en la vida futura, en la eternidad. Y hay que ver que van a existir lugares hermosos en ese lugar donde vamos a estar por la eternidad. Usted puede pensar en ese lugar. Dice que allí no va a haber muerte, pecado. Allí no hay nada de lo que usted puede ver aquí. Mire, en cierta medida, algunos dicen de que
Esta es la única vida. Pero yo les digo, dice Hebreos, que está destinado al hombre morir y de allí el juicio. Dios es eterno y le ha dado también al hombre el que la muerte no sea lo único, sino que hay una existencia eterna también. Y nos está invitando Dios a esa eternidad. ¿Dónde vivirás tú la eternidad? ¿Con Dios eterno o sin Él? Dios comparte su inmortalidad con el hombre. Y es la última cita que les quiero leer. Segunda de Timoteo 1:10. Y segunda de Timoteo 1:10 dice, y ahora todo esto Él nos los ha hecho evidente, Jesús, mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué hizo Jesús? Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de las buenas noticias. Podemos tener vida eterna. Mire, me gusta más Max Lucado y él tiene algunos libros y se cuenta cómo él narra las historias de la Biblia de manera muy contemporánea, ¿no? Y le pone un elemento que ministra nuestra vida. Y más Lucado toma los hechos que suceden en el Antiguo Testamento con la hija de Jairo, ¿se acuerda? La hija de Jairo había muerto y había gran revuelto, ¿verdad? Y él va y él sabe que Jesús sana y va y lo llama para que venga a orar por su hija. Entonces Max Lucado ilustra, ¿no?, esta escena de una manera que me encanta y que tiene que ver con la eternidad de Dios. Permítanme leerla, voy a terminar con esto. Él llama a Jairo Kuala, ¿ok? Lo llama Kuala, le cambia el nombre y dice, Jesús viene a donde está la niña, princesa, dice las palabras muy claramente, casi en susurro, princesa, levántate. La cabeza de la muchacha se mueve ligeramente como si oyera una voz. Jesús da un paso atrás, la muchacha levanta su torso hasta quedar sentada en la cama, abre los ojos y se da la vuelta, pone sus pies desnudos sobre el piso y se levanta. Nadie se mueve mientras mi esposa y yo vemos a nuestra hija acercarse, caminando. La abrazamos por una eternidad creyendo a medias que no puede ser verdad y a medias no queriendo saber que no lo es, pero es verdad, lo es. Será mejor que le den algo de comer, dice Jesús. Probablemente tiene mucha hambre. Luego se vuelve para irse. Estiré mi mano, dije, y toqué su hombro, dijo Koala. Mis ojos demostraban mi decisión. Permíteme, le dice Koala, devolverte el favor. Le dije, voy a presentarte a algunas personas más indicadas. Te voy a conseguir oportunidades para que hables en todos los lugares más visitados. Y Jesús le dice, Koala, mejor nos guardamos esto, tú y yo, solo entre nosotros. Por semanas después de esta experiencia, quedó perplejo. Por supuesto, no cabía de gozo, pero mi alegría estaba salpicada de misterio. Por todas partes donde iba, veía su cara. Su mirada me seguía incluso al escribir esto. Puedo ver su cabeza, no inclinada apenas un ápice, con un destello tierno de esperanza bajo sus espesas cejas. Esa mirada que susurra, ven, tengo un secreto. Y ahora ya sé dónde había
dicho eso antes, dice Koala. Es más, lo he visto de nuevo varias veces. La vi en los ojos de la paciente de cáncer que visité ayer, calva por la quimioterapia, con los ojos hundidos por la enfermedad, con su piel reseca y su mano reducida a hueso. Me reconoció cuando se despertó. Ni siquiera me dijo hola. Simplemente levantó las cejas que brotaban con ese destello y dijo, estoy lista, Koala. Estoy lista para irme. La vi la semana pasada, escribió él, al hablar en un funeral. El viudo, un hombre de cara arrugada, pelo blanco y bifocales, no lloraba como los demás. Es más, en cierto punto pienso que le vi sonreír y le estreché la mano. No se preocupe por mí, exclamó él. Luego me hizo señas para que me acercara a fin de decirme algo al oído. ¿De dónde sé dónde está ella? Ese destello de nuevo. Pero fue esta mañana cuando lo vi más claro que nunca. Quería preguntárselo por días, pero el momento propicio nunca se dio. Volví a mi hija y le pregunté, princesa, sí, papá, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué, papá? Mientras estuviste muerta, ¿cómo fue? Ella no dijo nada, simplemente volvió su cabeza un poco y miró por la ventana. Y luego se volvió y ese destello estaba allí. Luego abrió la boca y volvió a cerrarla. Luego la abrió de nuevo. Es un secreto, papá. Es un secreto demasiado bueno para palabras. Paz donde había dolor. Confianza en medio de la crisis. Esperanza que desafía la desesperanza. Eso es lo que dice esa mirada. Es la mirada que sabe la respuesta a la pregunta de todo mortal. ¿Tiene la muerte la última palabra? Puedo ver a Jesús sonriendo mientras da la respuesta. Ni en sueños. El eterno Dios envió a su Hijo eterno a esta zona del tiempo para comprar un pedazo de esa eternidad para usted y para mí. Él quiere dártela. Él quiere dárnoslas como un obsequio. Así usted nunca morirá. Permítanme orar. Señor, yo te doy gracias porque eres un Dios eterno. Yo te pido hoy, Señor, que tú puedas hablar a nuestro corazón. Yo te pido que lo que yo no he podido hablar por mis limitaciones, tú lo hagas. Señor, que tú, como Dios eterno, nos hagas, Señor, cambiar la perspectiva, nos haga cambiar el enfoque de esta vida, que podamos vivir, Señor, creyendo que la muerte no es el final. Gracias por haber muerto por nosotros, por haber abierto, Señor, un camino a la eternidad. Y hoy confiamos en ti, Jesús. Hoy confiamos en ti, Padre eterno. Dios eterno, te damos gracias y depositamos nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones. Dios es eterno y Él desea revelarse a nuestras vidas como ese Dios eterno. Estamos memorizando la palabra, el versículo a memorizar. Recuerde, el tópico, Dios es eterno. La referencia, Salmo 92. Me gusta en la Nueva Traducción Viviente. Y el versículo a memorizar es, antes de que nacieran los montes, antes de que dieras vida a la tierra
y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Y vamos a ver si tú te acuerdas, de el primer atributo, el tópico. Dios tiene existencia propia. Y dice, hoy, la referencia, Deuteronomio 30:15. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Dios es inmutable. Referencia número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Bueno, tenemos 3 citas bíblicas para memorizárnoslas. La próxima vamos a preguntarles. Así es que Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Recuerde, relacionándonos con Dios a través de sus atributos, una vida de confianza. Bendiciones.